Caos en el frente ruso. Cómo las tropas de Corea del Norte desencadenaron un desastre en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin asumió un riesgo monumental al desplegar a más de 10,000 soldados norcoreanos en la región de KSK. Combinar dos ejércitos tan diferentes en idioma, entrenamiento y cultura era, desde el principio, una receta para el caos. Las desventajas eran evidentes. Los soldados norcoreanos carecían de experiencia en combate, no hablaban ruso y luchaban por una causa que no era la suya. A pesar de estas señales de alerta, Putin desoyó las advertencias y avanzó con esta decisión cuestionable. Liberados momentáneamente del opresivo control del régimen de Kim Jong-un, estas tropas norcoreanas fueron enviadas a las líneas del frente en KSK, Briansk y el noreste de Ucrania, con la misión de frenar los avances ucranianos. Pero esta apuesta pronto se convirtió en un desastre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que los soldados norcoreanos participaron activamente en ofensivas en KSK desde su llegada en noviembre. Para entonces, se afirmaba que al menos 500 de ellos ya habían sido eliminados en combate. Sin embargo, el verdadero fiasco ocurrió cuando los soldados norcoreanos abrieron fuego por error contra sus supuestos aliados, tropas chechenas de élite del ejército ruso. Así es, las fuerzas de Kim Jong-un dirigieron sus armas contra los propios hombres de Putin. Según la inteligencia militar ucraniana, un grupo de soldados norcoreanos en el óblast de KSK protagonizó un incidente de fuego amigo que resultó en la muerte de 8 soldados rusos del batallón Akhmat, integrado por tropas chechenas. Barreras lingüísticas, aliados convertidos en enemigos. La causa detrás de este desastroso error fue una barrera lingüística. Sin un idioma común ni una comunicación efectiva, las tropas norcoreanas identificaron erróneamente al batallón Akhmat como fuerzas enemigas y lanzaron un ataque indiscriminado. Aunque no se reportaron bajas chechenas, la pérdida de soldados rusos supuso una humillación adicional para el ya debilitado ejército de Putin. Este incidente no fue aislado. Desde el inicio de la guerra, las fuerzas rusas han sufrido múltiples casos de fuego amigo, incluso dentro de sus propias filas. Ahora, la incorporación de tropas extranjeras sin un idioma compartido ha amplificado el caos. Sin embargo, Putin, cada vez más aislado en el escenario mundial, tiene pocas opciones más allá de depender de aliados como Corea del Norte para compensar las pérdidas masivas de su ejército, que, según informes, ya alcanzan las 700,000 bajas. ¿Por qué Kim Jong-un sigue apoyando a Putin? Para Kim Jong-un, enviar tropas en apoyo a Rusia no es un acto altruista, sino una maniobra calculada. A cambio, Corea del Norte busca obtener tecnología militar avanzada, incluidos sistemas de defensa aérea y herramientas relacionadas con armamento nuclear, con el objetivo de fortalecer su propio arsenal. Con estos recursos, Kim pretende intensificar las tensiones con Corea del Sur, alterando el equilibrio de poder en la región a su favor. Las ambiciones de Kim ya han alarmado a los observadores internacionales. Corea del Norte ha incrementado drásticamente sus pruebas de misiles, con más de 224 lanzamientos en la última década, en comparación con solo 16 entre 1997 y 2011. Entre sus recientes avances se incluyen el desarrollo de misiles intercontinentales de combustible sólido y el lanzamiento exitoso de un satélite espía militar. Estas provocaciones, sumadas a la retórica de Kim que describe a Corea del Sur como un enemigo permanente, indican una creciente disposición a provocar un enfrentamiento. Una alianza peligrosa. A medida que Putin se encuentra en una situación más desesperada, su dependencia de Corea del Norte se profundiza. El mes pasado, Estados Unidos reveló que Corea del Norte había enviado aproximadamente 10,000 contenedores de municiones y suministros relacionados a Rusia. Mientras tanto, la Dirección de Inteligencia ucraniana reportó pérdidas récord entre las fuerzas rusas y norcoreanas, con casi 200 soldados muertos en un solo día. Esta peligrosa alianza entre Putin y Kim Jong-un amenaza con desestabilizar no solo Ucrania, sino también el panorama geopolítico global. Aunque ambos líderes enfrentan desafíos crecientes, su asociación se basa en una desesperación mutua, una base volátil que podría desencadenar más caos en múltiples frentes. Las recompensas de Corea del Norte y la frágil Alianza Oriental. Se cree que Corea del Norte ha recibido recompensas significativas por su apoyo a Rusia, incluyendo dinero, alimentos y petróleo. Sin embargo, la especulación más preocupante radica en la posibilidad de que esté obteniendo ayuda militar, que va desde piezas de repuesto hasta tecnología avanzada de misiles. Este intercambio subraya las ambiciones de Kim Jong-un de posicionar a Corea del Norte como un actor clave en un bloque emergente antioccidental y antiimperialista, una coalición que ahora incluye a Rusia y China. Sin embargo, bajo la superficie de esta alianza, las cosas no son tan armoniosas como Kim desearía. Aunque este bloque oriental presenta un frente unido contra Occidente,
las grietas en su base son evidentes. Las diferencias históricas y estratégicas entre Rusia, China y Corea del Norte ocasionalmente generan tensiones. Una historia de cooperación incómoda. Vale la pena recordar que Rusia y China fueron en su momento partidarios de sanciones internacionales contra Corea del Norte, dirigidas a frenar su programa nuclear. Ambos países votaron a favor de sanciones de la ONU en el pasado, reconociendo el potencial desestabilizador de las ambiciones nucleares de Pyongyang. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, Rusia y China ayudan activamente a Corea del Norte a eludir estas sanciones, revelando un cambio dramático en sus prioridades. Por ejemplo, China sigue importando carbón norcoreano a pesar de las prohibiciones internacionales, mientras proporciona barcos pesqueros antiguos para facilitar operaciones de contrabando. A primera vista, estas acciones parecen demostrar el apoyo de Beijing a su vecino. Sin embargo, la posición de China está lejos de ser entusiasta. Incluso mientras hace la vista gorda ante las pruebas de misiles de Pyongyang, Beijing expresa en privado su inquietud por las crecientes capacidades nucleares de Corea del Norte. El equilibrio entre la unidad y el descontento. El descontento de Beijing no es infundado. El arsenal nuclear de Kim representa un arma de doble filo, fortalece la posición del bloque contra Occidente, pero al mismo tiempo amenaza la estabilidad regional, una perspectiva que preocupa a China. Por ahora, el gobierno de Xi Jinping parece estar dispuesto a minimizar públicamente estas preocupaciones. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, los analistas sospechan que la paciencia de Beijing se está agotando. La incomodidad de China se ha intensificado a medida que Pyongyang y Moscú fortalecen sus lazos militares y políticos. La creciente relación entre Kim y Putin pone a Beijing en una posición precaria, ya que teme verse arrastrado a un escenario que podría comprometer sus objetivos geopolíticos más amplios, especialmente en relación con Taiwán. ¿Qué podría romper el bloque? A pesar de sus intereses compartidos, un factor significativo podría deshacer esta frágil alianza: un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante su presidencia, Trump sorprendió al mundo al convertirse en el primer presidente estadounidense en reunirse con un líder norcoreano, lo que llevó a una pausa temporal en las acciones provocativas de Pyongyang. Aunque esas negociaciones finalmente fracasaron, el enfoque poco convencional de Trump dejó huella. Si Trump volviera al poder, Kim podría buscar reavivar estas conversaciones, con la esperanza de utilizarlas para obtener concesiones de Estados Unidos. Esta posibilidad genera una mezcla de escepticismo y preocupación en el bloque oriental actual, ya que podría alterar las delicadas dinámicas entre Corea del Norte, Rusia y China. ¿El ejército de Corea del Norte, un tigre de papel? Aunque Kim presume de la fuerza militar de Corea del Norte, la realidad cuenta una historia diferente. A pesar de contar con un ejército que supera el 1.000.000 de soldados, muchos de ellos están destinados a roles laborales en lugar de funciones de combate. Informes recientes incluso sugieren que algunos han sido enviados a trabajar en áreas empobrecidas dentro de Corea del Norte, una señal clara de las dificultades económicas del régimen. En contraste, Corea del Sur y su aliado, Estados Unidos, mantienen una superioridad militar abrumadora. Los sistemas avanzados de defensa aérea, naval y de misiles de Corea del Sur, combinados con las capacidades nucleares de Estados Unidos, eclipsan el arsenal del norte. En una demostración significativa de fuerza, Estados Unidos desplegó un submarino con capacidad nuclear en Seúl el año pasado, por primera vez en décadas, subrayando su compromiso con la defensa de la región. La reluctancia de China y la dependencia de Rusia. La inquietud de Beijing por la profundización de la alianza entre Pyongyang y Moscú se ha vuelto cada vez más evidente. Funcionarios estadounidenses han destacado esta incomodidad, señalando la renuencia de China a criticar abiertamente las acciones de Rusia mientras expresa su desaprobación por la creciente coordinación militar entre Corea del Norte y Moscú. A pesar de esto, China sigue suministrando a Rusia recursos críticos, incluidos semiconductores y maquinaria, esenciales para reconstruir su maquinaria bélica. Esta dualidad, apoyar a Rusia mientras se opone silenciosamente a sus lazos más estrechos con Pyongyang, refleja la estrategia compleja de Beijing para equilibrar sus alianzas sin comprometerse plenamente con ninguno de sus socios. Un tablero de ajedrez estratégico con implicaciones globales. Mientras el bloque oriental maniobra para contrarrestar la influencia occidental, persisten dudas sobre su cohesión. Los analistas advierten que si Rusia proporciona asistencia nuclear a Corea del Norte, esto podría volverse en su contra al fortalecer las alianzas estadounidenses en Asia Oriental, potencialmente allanando el camino para una coalición similar a la OTAN en la región. Un escenario así colocaría a Xi Jinping en una posición delicada, obligando a China a navegar entre preservar sus alianzas y evitar una confrontación directa con Occidente. El rol de Taiwán y Japón. Las implicaciones van más allá de Corea y Ucrania. Para China,
El resultado de esta alianza impacta directamente en sus ambiciones en Taiwán. Una victoria rusa en Ucrania, apoyada por Corea del Norte, podría servir como herramienta de propaganda para Beijing, reforzando su narrativa de reclamar Taiwán por la fuerza si es necesario. Japón, por su parte, observa los desarrollos con creciente preocupación. Aunque gestos diplomáticos recientes, como la promesa de China de retirar una boya controvertida de la zona económica exclusiva de Japón, sugieren un posible deshielo en las relaciones sino-japonesas, Tokio permanece en alerta máxima. La alianza China-Rusia-Corea del Norte se percibe como una amenaza latente, una que podría arrastrar a Japón a un conflicto más amplio a pesar de su preferencia por la paz. El costo de la alianza: soldados como carne de cañón. En última instancia, la asociación entre Putin y Kim Jong-un es una de conveniencia, no de camaradería. Ambos líderes están dispuestos a sacrificar decenas de miles de soldados para alcanzar sus objetivos. Para Putin, esto significa reponer sus fuerzas diezmadas en Ucrania; para Kim, obtener los recursos y la tecnología necesarios para mantener su régimen. Sin embargo, los incidentes de fuego amigo en Ucrania, junto con las crecientes bajas, destacan la fragilidad de esta alianza. Si estos errores continúan, la asociación podría desmoronarse, dejando a ambos líderes aislados en el escenario global. La pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo puede mantenerse esta precaria alianza antes de colapsar bajo el peso de sus contradicciones?